Venimos expectantes, venimos esperando nuestra porción y no vamos a permitir que nada ni nadie nos quite nuestra porción. Amén. José, si le puedes dar un poquito más o algo ahí al... Amén, para no tener que esforzarme tanto porque de verdad que se me gastó la garganta con tanta adoración, pero vale la pena. Yo quiero que usted cierre sus ojitos ahí, incline su cabeza, cierre sus ojos y visualícese usted sentado ahí donde está, para qué vino a esta casa, y pídale al Señor su bendición. Señor, te damos gracias, porque tú eres, Señor, quien nos acoge debajo de tus alas de amor, Señor. Tú eres quien nos esconde allí, eres quien nos alimenta. Eres quien nos da la vida, quien nos fortalece. Eres quien nos da identidad de hijos, Señor, y quien nos muestra tu voluntad. En esta hora, todos juntos, Señor, queremos decirte que te amamos y que te necesitamos. Queremos oírte a través de la palabra. Queremos, Señor, recibir esa instrucción que es buena para nuestra vida, que nos permite dar pasos firmes, que nos permite, Señor, extendernos hacia lo que está delante, Señor. Oramos, precioso Espíritu Santo, para que tu obra sea hecha en nuestra mente y en nuestro entendimiento. Que podamos, Señor, comprender, entender, recibir la instrucción, que pueda hacernos reflexionar, que nos lleve a tomar una decisión y que podamos obedecer tu palabra. ¿Quién más que tú, Señor, está interesado en nuestro crecimiento? ¿Quién más que tú, Señor, el único que tiene palabra de vida eterna y que hoy la traes para nuestra vida? Queremos agradecerte, Señor, lo que hoy día vamos a recibir, y permite que podamos llevarlo a la práctica, Señor, para que honremos tu nombre y te glorifiquemos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Quiero decirle que yo estoy muy contenta, y esto ya es parte de la predicación. Estoy muy contenta de haber tomado el discipulado, el ciclo primero, y por todos mis amados discípulos que se están conectando. Gracias por aquellos que corren, gracias por aquellos que están, pero sí, yo prendemos y ya hay uno que está esperando ahí, pero firme, sí, a tiempo. ¿Cierto, Samuel? A tiempo siempre es Samuel. Y gracias al Señor, quiero darle las gracias por ustedes, por los que han entendido que necesitamos aprender. Y como hijos del Señor, algo que hemos venido repitiendo y que el Señor nos recalca, porque como buenos hijos nosotros lo que queremos enseñarle a nuestros hijos como padres, lo que queremos enseñarle, se lo repetimos y se lo repetimos y se lo repetimos, ¿cierto? Hasta que les entra, y el Señor hace lo mismo. Nos repite y lo dice de una manera y después lo dice de otra y lo dice a través de otra persona, pero es lo mismo. Hasta que entre, se entienda, se acepte y se obedezca. Amén. Como es un proceso. El proceso del discipulado, ¿cierto? El proceso de ser discípulos es un proceso que comienza en el momento en que venimos al Señor, pero que no va a terminar hasta que estemos en su gloria. Así que por lo tanto nos queden 20, 30, 40, 50 años en esta tierra, seguiremos siendo discípulos del Señor y seguiremos necesitándolo a Él como el Maestro, como la persona a quien seguimos, ¿cierto? Por lo tanto, el Señor Jesús quiere que no nos olvidemos de eso, que somos sus discípulos porque determinamos seguirle. Determinamos, ¿cierto?, que lo que nosotros sabíamos no era suficiente. Determinamos adentrarnos en lo que el Señor tenía para nuestra vida, porque en Él hay palabra de vida eterna, es decir, que trasciende a los 20, 30, 40 años que nos queden, sino que va más allá. Gloria al Señor por eso. Que todos nosotros somos seres que trascendemos, amén. Que vamos a vivir la eternidad con Cristo Jesús. Qué palabras más consoladoras son esas en medio de este tiempo. Amén. Entonces, mucho se ha hablado acerca del discipulado, ¿cierto? Pero es porque Jesús quiere volver a hablarlo. Y lo hizo Él cuando estaba acá en la tierra, lo hizo muchas veces.
Muchas veces, entre milagro y milagro, entre endemoniado que era libre y entre encuentro que tenía con fariseos, ¿cierto? Él siempre estaba hablando acerca del costo de ser un discípulo. Amén. Y cuando él hablaba del costo de ser discípulo, usted al tiro piensa en plata, ¿cierto? Nosotros al tiro pensamos en que hay que dar algo a cambio, ¿sí? Porque hay un costo del discipulado. Entonces, cuando Jesús abordaba este tema, mira, podía haber estado toda la gente saltando, así como el gózate, cuando cantaban aquí, ¿cierto? Podían estar todos alabando al Señor porque había sanado un ciego, había levantado un paralítico. Jesús hablaba del costo del discipulado y todos se mandaban a cambiar. Y todos se quedaban en silencio, porque Jesús dejaba de ser el personaje popular y buena onda que todos queremos, y se ponía en su posición de maestro y de alguien que no puede tergiversar la palabra. Porque con todo el amor, con todo lo amoroso, con todo lo tierno que Jesús es, y como nosotros lo vemos en la Escritura, Él jamás le mintió a alguien. Él jamás le ofreció a alguien algo que no le iba a dar. Y Él ha hecho lo mismo con nosotros, ¿cierto? Podríamos entonces decir, qué palabras más fuertes las que el Señor hablaba. Si dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Decían los discípulos, ¿cierto? Pero son las palabras de verdad. La verdad, dicen por ahí, es dura. La verdad, pues no la verdad embellecida y maquillada y arreglada, no. La pura y santa verdad es dura. ¿Por qué? Porque está al descubierto, no está adornada, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús habló acerca del costo del discipulado. Y esta palabra que partió en mí al escuchar una predicación de un pastor, pero él lo llevó hacia otra parte, pero yo me agarré de esto del costo del discipulado. Yo dije, aquí hay algo que muchas veces no lo vemos. Y hay algo que pasamos por alto. Y es algo muy práctico. Entonces yo dije, esto me bendice, y de hecho nos pusimos a conversar con Yuri. Oye, esto es esto, ¿y qué te parece esto? Sí, me decía, es verdad. Y dio para una conversación tan rica, de esas conversaciones de la palabra. Y Yuri me dijo, bueno, ahí está tu próxima predicación, po. Y yo dije, sí, la voy a preparar, voy a leer, voy a orar, y voy a ver qué pasa con esta palabra en mí, ¿cierto? Y qué va a pasar en la vida de ustedes. Entonces vamos a leer el libro de Lucas, porque aquí el protagonista es Jesús, ¿sí? Lucas capítulo 14. Le pido al Señor que me ayude a ir rapidito, pero también claro. Lucas 14, 25 al 27, vamos a partir leyendo ahí, ¿sí? Y dice así, el costo de ser discípulo. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta, porque lo seguían, se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Yo creo que todos se quedaron, ¿escuchaste lo que yo escuché? ¿De verdad Jesús dijo eso? La gente conocía el mensaje de Jesús. Era un mensaje conciliador, ¿cierto? Era un mensaje de amor. Ama a tu prójimo, perdona las ofensas, ora por tu enemigo. Eran palabras de amor que desafiaban el orgullo y el egoísmo. Pero Jesús está hablando algo de mucho peso que vino a provocar como un movimiento en los que lo estaban escuchando. Dice de partida que la multitud lo seguía, y multitud son miles de personas. Y todas esas personas iban tras Jesús, ¿cierto? Y le buscaban.
respetaban, consideraban a Jesús como un maestro bueno. De hecho, le decían bueno y él decía, no me digan bueno porque solo mi Padre en el cielo es bueno. Lo buscaban porque él tenía respuestas, lo buscaban porque él tenía milagros, lo buscaban porque él les transmitía paz, el mensaje del reino. Los había hecho de nuevo visibles a los ojos de Dios. Ellos estaban mirando que Dios estaba allí. Ellos estaban, ¿cierto?, recordando las promesas del Señor. Entonces la gente los seguía. Como las multitudes hoy día siguen a muchos. Porque encontraban que Él podía suplir las necesidades, ¿cierto? Consideraban que Jesús era ganador, popular, las tenía todas, digno de admiración, digno de seguirlo, ¿cierto? Y si ellos seguían a este ganador, también ganaban, ¿cierto? Y ellos, esta situación ocurrió antes de que Jesús entrara a Jerusalén para ser entregado, para morir en la cruz del Calvario. Este es uno de los relatos, ¿cierto?, que Lucas recogió, ¿cierto?, y escribió, donde Jesús está previo a ir a la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya era muy conocido, pero todavía no entraba a Jerusalén. Y la gente tenía esa idea de como Jesús movía tanta masa, no era panadero, sino que él separaba, ¿cierto?, y todos lo seguían. Tenía un liderazgo innato que todos podían y querían seguir. Ellos dijeron, a este líder no lo van a poder callar. Este líder, Jesús visto como un líder del pueblo judío, este sí que tiene pana, ¿cierto?, como dicen algunos, ¿cierto?, tiene firmeza y voluntad de carácter para enfrentarse ante el mismo emperador de Roma. Y la gente sabía y conocía y veía esas actitudes en Jesús. ¿Qué cree usted? ¿Jesús tenía carácter y voluntad y firmeza como haberse parado delante del mismo César? Sí, claro que la tenía, pero no era ese el plan. Su plan desde el principio fue ser el sacrificio por nosotros, fue ser el Cordero de Dios. Ese era su plan, era el plan de su Padre. Pero él tenía todo lo que necesitaba para haberse enfrentado al mismo emperador. De hecho, se enfrentó al rey Herodes, ¿cierto? De tú a tú, con autoridad a autoridad. Entonces, Jesús, ¿cierto?, siempre iba acompañado de mucha gente. Pero el Señor sabía que en un momento había que hacer un colador. ¿Sabe usted que cuando uno ingresa a la universidad el primer año es un gran colador? Y que casi nadie queda. Es como que mueven así el colador y van cayendo. Los cabros que se sacaban malas notas, los que no estudian, los irresponsables, los que vienen con mala base, caen en ese primer colador. Jesús sabía que había que hacer un colador. El que quiere ser mi discípulo tiene un costo que pagar. Si de verdad quieres dejar de ser solo un seguidor, solo alguien que me conoce de lejos y te quieres volver, ¿cierto?, mi discípulo, que me permitas enseñarte y guiarte en la vida, entonces tienes que pagar un precio. Y con decir tienes que aborrecer padre, madre, hermano, quedó la tendalada. Pues. Imagínense cómo empezaron. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que a la mamá, que al papá. Mis hijos. Eso está loco. ¿Qué le pasó? Se volvió loco. Y comenzó la multitud a hablar. ¿Qué está diciendo Jesús? Pero si nunca había dicho eso. El tema es, ¿cierto?, que igual que en esa época, donde los fariseos prometían muchas cosas, les robaban prácticamente la vida a los judíos con normas,
¿cierto? Con mandamientos y con agregados a la ley del Señor. Le prometían, ¿cierto? No, si ustedes cumplen la ley y hacen esto y esto, van a poder tener vida eterna. Y finalmente a ninguno lo dejaban entrar al reino, ¿cierto? Pero la gente estaba acostumbrada a eso. Pero cuando aparece Jesús y dice, no, la ley no los va a salvar. Solo el amor del Padre manifestado en el Hijo puede salvarles, ¿cierto? Entonces la gente, igual que antes, igual que ahora, se acostumbra a escuchar lo que quiere escuchar. Quiere oír solo lo que quiere oír, solo lo que le gusta, solo lo bonito. Y es así como en las iglesias donde se promete que vas a tener de todo, ¿cierto? Son las más llenas. Que vas a cambiar tu relojito por un Rolex, ¿cierto? Que vas a tener un Ferrari en tu cochera. Que no vas a tener límite en tu prosperidad. Dios puede prosperar, por supuesto, pero siempre va a prosperar de adentro para afuera. Si no, no tiene brillo. Si no, va en contra de lo que Él mismo enseñó. Es de adentro para afuera que se va viendo la prosperidad. Entonces, predicar del costo del discipulado es para nada popular, nadie quiere oír. Y hasta nos ponemos inquietos, ¿cierto? ¿De qué va a decir la pastora? Lo que dijo Jesús, nada más. Entonces, aunque la mayoría de las personas, ¿cierto?, se dejan seducir por palabras bien decoradas, bien maquilladas, bien bonitas acerca del reino de los cielos, son muy pocas las que logran descubrir la esencia real del reino de Dios. Amén. Y lo que implica ser parte de este reino. Amén. Entonces, Jesús no hace más fácil el discipulado. Él aquí no tiene favoritos. Él aquí no tiene un grupo de élite. No, a estos menos que a los demás. No, a estos les va a costar menos. No. El precio del discipulado todos lo tenemos que pagar. Jesús lo pagó. Jesús pagó un alto precio. Dejó su gloria. Dejó de estar viviendo con Dios. Y tuvo que transformar hasta su propio cuerpo, porque hasta antes de nacer, hasta antes de estar en el vientre de María, ¿cierto? Él era espíritu igual que Dios. Él no tenía un cuerpo, era espíritu. Hasta ese precio pagó. De volverse carne y hueso como nosotros, de entrar en una naturaleza, en una humanidad caída. ¡Qué impresionante! Impresionante. Jesús pagó el precio de obedecer. Jesús pagó el precio de no tener un lugar donde recostar la cabeza, dice. No tenía ni, en una oportunidad le dijo a alguien, mira, las zorras tienen madrigueras, los pajaritos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. Él pagó un alto precio por cumplir el propósito. Tú y yo debemos pagar ese precio. Amén. Por cumplir nuestro propósito. Amén. Entonces, ¿sabes qué es lo que quiere el Señor? Y es lo que yo entendía. Y que vamos a ver en los versículos siguientes. Es que nosotros tenemos que tener esa conciencia. Seguir a Cristo significa pagar un precio. Y que el día que nos encontremos en la presencia del Señor, le hayamos seguido o lo hayamos dejado, nos van a decir, nos van a preguntar, nos van a afirmar. Tú sabías que tenías que pagar un precio. Tú sabías. Y eso es lo que Jesús se preocupa. En este día, Él se está preocupando de que tú y yo sepamos que hay que pagar un precio. ¿Por qué es hoy día? No sé. Yo creo que lo vamos a descubrir en los días que vienen. Pero es hoy donde el Señor quiere que entendamos esto. Hay que pagar un precio. Cuando Jesús
vio, ¿cierto?, que él tenía que ir a Jerusalén, dice la Biblia que él tuvo que afirmar su rostro. Amén. Y eso significa que tuvo que armarse de valor. Amén. Tuvo que ser valiente y tuvo que decir, ya vamos, voy. Yo le dije que sí a mi Padre, está por medio la salvación de toda la humanidad. Yo voy, yo tengo que ir. Y se armó de valor y de firmeza para ir a cumplir su propósito. Pagó un precio. Pagó el precio, ¿cierto?, de ser vejado, de ser magullado, de ser herido, de ser coronado, ofendido. Dice que le arrancaron hasta la barba. De ser puesto desnudo en la cruz. No se crea el cuentecito del pañito ahí en las partes íntimas. Jesús fue puesto desnudo en esa cruz porque sabían que era denigrante para él. Sobre todo para un judío que tenía un montón de leyes ceremoniales que tenía que cubrir su cuerpo. Él pagó ese precio de la vergüenza, pagó el precio de la traición, pagó el precio, ¿cierto?, incluso de sentirse solo en la cruz. Pagó el precio de las palabras ofensivas que le decían, ya, pues, no eras el Hijo de Dios, bájate, pues, bájate. Pagó el precio de escuchar al delincuente que estaba al lado de él decir, bueno, no eres el Hijo de Dios, ya, pues, bájate y bájanos a nosotros de pasadita. Pagó el precio del desprecio. Pagó el precio de todas las tinieblas en su contra. El peso, el agobio de Satanás mismo allí para destruirlo. Jesús pagó el precio de nuestra salvación. Lo consumó con su sangre hasta la última gota. Y él dijo, consumado es. Esto está completo. La obra de la salvación está completa. Gloria a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero así como Él pagó el precio, nos dice, ahora el precio lo tienes que pagar tú. Hay un precio por seguir a Cristo. No es fácil seguir al Señor. Amén. Y una gran multitud seguía a Jesús, dice. Jesús había estado, anteriormente a estas palabras, había estado cenando en la casa de un fariseo, porque él iba igual, aunque no lo querían ver ni en pintura, si alguien lo invitaba, iba. No le importaba si era alguien de alcurnia, si era alguien pobre, si era la casa del publicano, si era la casa, ¿cierto?, donde estaban los pecadores, o era el más sabio de todos los escribas y fariseos. Jesús había estado allí y había estado hablando, ¿cierto?, acerca de el discipulado. Y Jesús dice, ¿cierto?, claramente acá en el versículo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. ¿Quiénes son esos demás? Porque podría haberlo dejado así como haberlo tirado y que todos dijeran y pensaran lo que quisieran. Pero no, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida, hasta ese punto. ¿Qué significa la palabra aborrecer que aparece aquí? Viene de la palabra mesei, que significa odiar, desatender y ser indiferente. Ahora, este versículo es como que no nos cuadra en la boca de Jesús, ¿cierto? Que como decimos, como que no, es como que de todo lo que yo conozco de Jesús, es como, ¿cómo puede haber dicho esto? En las últimas décadas, en los últimos años, hemos visto cómo la familia ha sido destruida. Cómo las bases de la familia están siendo rotas desde lo profundo, los cimientos, el matrimonio, el vivir, ¿cierto?, en familia, el cuidar de los hijos, la responsabilidad de los padres con los hijos. Todo eso se ha ido rompiendo, golpeando, fracturando.
Y la familia que hoy día vemos, si la comparamos con décadas atrás, ¿cierto?, está muy debilitada. Y lo que Jesús está diciendo está atacando directamente a la familia. Está hablando de la familia cuando dice estas palabras. Entonces podríamos decir, ¿cómo es esto? ¿Por qué es esto? Si se supone que el Señor quiere guardar nuestra familia, ¿cierto? Cuando Jesús habló esto, él usó un recurso literario, porque Jesús sabía hablar. Era maestro, sabía usar las palabras. Y cuando dijo esto de aborrecer a la familia, estaba usando un recurso literario que se llama hipérbole semítica o exageración. Jesús lo hizo a propósito. ¿Sabe para qué? Para llamar la atención de todos. Si usted dice una barbaridad, seguro que todo el mundo le pone atención. ¿Sí? Eso hizo Jesús. Dijo una barbaridad para todos, pero que en el fondo vamos a entender que era verdad, pero en alguna circunstancia, y todos le pusieron atención. Porque todos tenían que entender el costo de seguirle, el precio de seguirle, ¿sí? Entonces él causó un gran efecto. Aborrecer en este contexto no busca que tú odies a tu esposo, a tu hija, a tu madre. No busca eso. No busca desarrollar disgusto. No busca que tú constantemente estés en pleito, armando pelea, ¿cierto? No busca desarrollar eso, sino que exige, lo que Jesús estaba diciendo, es que Él exige que tú le ames más a Él que a tu familia. Eso es. Porque tienes que entender que Jesús es el protagonista de la escena. Él está hablando de Él. No está hablando de alguien más, está hablando de Él. Tú me quieres seguir, entonces tú me tienes que amar más que a Sergio, que a Paloma, que a Mateo, que a Matías, que a Javiera y que a todos los nietos. Tú me quieres seguir, Humberto, tienes que amarme más que a Levi, más que a Humbertico, más que a Samuel, más que a tus papás. Tú me quieres seguir, entonces tienes que amarme por sobre todas las cosas. Si no me amas en esa calidad, no puedes ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque vas a tener que pagar un precio alto. Entonces, ¿sabe qué? Que aquí hoy día usted tiene que tomar una decisión, así como yo la tomé. Porque Jesús, imagínate, la barbaridad que dijo para todos, ¿cierto? Pero que era verdadera. Captó la atención. Porque eran muchos los que venían detrás de Jesús. Pero Jesús dijo, muchos me escuchan, muchos van a recibir bendición. Yo estoy aquí para bendecirlos a todos, pero mis discípulos son de otro linaje. Mis discípulos saben que van a tener que lidiar con muchas cosas. Saben que van a tener que tomar decisiones muy difíciles. Que si tienen el corazón enredado en las cosas materiales y aún en las personas, no van a poder sobrevivir. No van a poder llegar a la meta. Jesús está poniendo un estándar muy alto, está poniendo la vara muy alta para sus discípulos. Y él sabía que habían algunos que sí lo iban a entender. Las multitudes lo seguían, pero más que seguro que lo seguían por el milagro. Seguirlo. Jesús va a venir a la ciudad, ya nos vamos a preparar, vamos a seguirlo para donde va. Mientras pasaba por la ciudad, pues después lo veían irse. El seguimiento de las multitudes a Jesús era momentáneo, era mientras estaba. Pero eran pocos los que determinaban decir,
¿saben qué? Me voy con Jesús. Entonces, a esta multitud es la que Jesús le habla. A esta multitud que no tomaba una decisión. A la multitud, ¿cierto?, que quería los panes y los peces. A ellos le está diciendo, oye, si la cuestión no es dulcecita, dulces y bolitas de dulce, como decía mi mami. No, son bolitas de dulce. La cosa es pesada. Así es. Amén. Entonces, con esta multitud Jesús, ¿cierto?, deja en claro que seguirlo a Él implica renuncia. Amén. Implica, dice, tomar tu propia cruz. Así es. Implica que las cosas no siempre van a ir bien, porque vas a tener mucha oposición. Pero vas a estar conmigo. Amén. Aleluya. Jesús le había hablado, ¿cierto?, a un hombre que quería ser su discípulo, lo que decíamos en Lucas 9:58, y ahí fue cuando le dijo, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. O sea, todavía me quieres seguir sabiendo que a lo mejor vas a estar en la intemperie, te van a muchas veces a perseguir, muchas veces te va a tocar pasar hambre, todavía me quieres seguir. Porque Jesús jamás prometía el oro ni el moro. Así es. Jesús jamás prometió darle algo que no iba a recibir. A otro que le dijo, Jesús, yo quiero seguirte, pero se ha muerto mi padre, déjame ir a ver lo del funeral y de ahí te sigo. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ya murió, ¿qué vas a hacer? Yo te estoy diciendo ahora, ¿quieres seguirme? Sígueme. Son decisiones fuertes. A otro, ¿cierto?, que quería despedirse de su familia, le dijo, ya Jesús, déjame ir a despedirme de mis padres, a darle un beso porque me voy contigo. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás, porque si lo hace no es apto para el reino de los cielos. Vamos. Era, vamos, vamos. No bajo las condiciones de uno. Nosotros no somos discípulos del Señor bajo mis condiciones o tus condiciones. No, es que hoy día sí, no, que hoy día hace frío. No, es que no me puedo conectar. No, es que no voy a ir. No, es que esto. No es bajo tus condiciones, es bajo las condiciones de Jesucristo. Él pone las reglas. ¿Se da cuenta cómo vamos descubriendo que no hemos sido los mejores discípulos? Así es. Jesús promete, eso sí, porque Él dice lo verdadero. Jesús prometió que este nivel de compromiso iba a tener una recompensa. Lo prometió. Y si lo prometió, entonces es verdadero y se cumple, ¿cierto? Dijo lo siguiente, hablándole a otro. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos y bienes por mi causa y por la buena noticia, es decir, por el Evangelio, recibirá ahora a cambio 100 veces el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes. O sea, si estaban escuchando, dijeron, oh, voy a ser millonario. Estaba hablando de eso. Así es. Y le suma, junto con persecución. Amén. Así es. Y en el mundo que vendrá, recibirá la vida eterna. Amén. Y Así es. Jesús, dije yo, suena tan bonito. Si la decisión de seguir a Cristo implica dejar la casa. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de mi mamá. Mi mamá sufría de una enfermedad incurable. Y cuando le llegó el Evangelio a través de un Nuevo Testamento,
de un joven que le fue a hacer una curación, una atención médica a su casa, en el campo, y le entrega ese Nuevo Testamento y le dice, yo sé que Jesús puede hacer una obra en ti. Y mi madre abre el testamento y le sale justo la mujer del flujo de sangre, que era igual lo que ella tenía, pero ella era bucal, ella tenía una hemorragia bucal que la estaba destruyendo. Y ella tomó una decisión. Su familia toda era católica. Y dijo, yo voy a ir a buscar a este Dios. Yo voy a ir a buscar a Jesucristo. Y le habló a su mamá. Y en el estado de enfermedad que estaba, que daba pena, dijo, yo me voy, le dijo a la mamá, a mi abuelita. Yo quiero ir a donde me dijo este joven, porque aquí no voy a encontrar sanidad. Voy a la ciudad. Igual que la Carmela, se vino para la ciudad. Amén. Y dijo, yo voy a ir a la iglesia. Y le habló a su mamá y no hubo caso que nadie la convenciera de lo contrario. Porque cuando su papá dijo, usted se va a morir allá, hijita, ella dijo, no voy a morir, voy a vivir. Y dejó todo. Dejó su madre, su padre, sus hermanos, su casa. Dice que la mamá le compró la ropa, la mamá le dijo, vaya hijita, vaya, si esa es su fe, vaya y que Dios la bendiga. Salió solo con la bendición de su madre y se vino para acá. Y como a la semana de estar aquí, Dios la sana. Aleluya. En medio de una reunión, Dios la sanó. Le derramó el Espíritu Santo, la bautizó en lenguas y le dio el don de sanidad a los enfermos. Esa fue una decisión radical. Amén. De fe. Esa sí que es fe. De eso estaba hablando Jesús. Ese nivel de decisión por Cristo. Si hay que despojarse de algo, me despojo para seguir a Cristo. Si tengo que cortar una relación porque me está estorbando, la corto y sigo a mi Jesús. Amén. Aleluya. Entonces yo le decía, y vuelvo al punto, yo decía, Señor, ¿y cómo es esto de las 100 casas, 100 hermanos, 100 bienes, 100 de todo? Y el Señor me dice como que el Espíritu Santo como, ay, pasa. Caca muy especial el Espíritu Santo conmigo. El paipazo, si se fuera por la iglesia, ahí están las 100 hermanas, los 100 hermanos, las 100 casas. Es en el estar juntos, en que a lo mejor abandoné 2 hermanos, 1 hermana, pero acá tengo 40, 50, 60 millones. Millones de hermanos. Tengo las madres que yo quiera tener. Los padres que yo necesite en el cuerpo de Cristo. Y esa bendición es para ahora y para el futuro, es la vida eterna. Amén. Entonces el Señor no solamente te está diciendo, oye, la decisión es fuerte, pero no es solamente tu decisión. No es decidir y quedarte sin nada, es decidir y recibir todo lo que tengo para ti, todo lo que el reino tiene y ha preparado para tu vida. Y eso, si usted lo compara, no tiene comparación. Es 100 veces mejor, ¿cierto? Aleluya. Pero Jesús añadió, van a estar cubiertas todas tus necesidades, porque a eso se refiere Padre, Madre, la necesidad del Espíritu, ¿cierto? La necesidad de un techo, la necesidad de alimento, todo va a estar cubierto, pero también tendrás persecución. Y increíblemente lo mete entre las recompensas. Y como que a uno no le calza, o sea, ¿recompensa que yo sea perseguido? Sí, porque eres bienaventurado. Amén. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, en la propia vida, Jesús experimentó conflicto familiar. ¿Sabe usted por qué? Porque su madre y sus hermanos para empezar no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Lo rechazaron. Su madre metía la cuchara cuando no tenía que meterla.
Y le decía, oye, ¿podrías hacerte este milagrito? ¿Ah? Y él decía, tranquilo, si todavía no es el momento. Pero por el amor que le tenía, cambió el agua en vino. Ahí metió la cuchara María en ese milagro. ¿Cierto? Y andaban detrás de él. Y en una oportunidad, ¿cierto? Le dicen, oye, Jesús, ¿sabes que tu familia te vino a ver? Y usted, o sea, si Jesús hubiera sido nosotros, ¿cierto? A lo mejor hubiera salido corriendo a abrazar a María, mamita linda, qué bueno que me viniste a ver, hermano, hermana, qué bueno que vinieron. Jesús ni los pescó. Ni los pescó. Dijo, me parece que lo había notado, pero dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y ahí jodieron todo. O sea que si tú haces la voluntad de mi Padre, no necesitas llamarte María, estaba diciendo eso. No necesitas llamarte Santiago como mi hermano. Solo necesitas hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y ya somos familia. Eso estaba diciendo el Señor Jesús. Amén. Pero además agrega Jesús, ¿cierto? Acá está el versículo, Lucas 8:21, si lo quiere anotar. Mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Amén. Gloria a Dios. Pero además Jesús dijo, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Y ahí estaba hablando de aborrecer nuestra vida. De estar tan claros y tan entendidos, ¿cierto? De que seguir a Cristo implica que yo tengo que cambiar, implica que el Señor se va a meter en esas áreas de mi vida que deben ser transformadas. Amén. Aleluya. Y no va a ser fácil, pero va a tener un resultado de gloria. Amén. Lucas, acuérdense que Lucas es el que escribe este evangelio. Y Lucas lo escribió entre el año 59 y 63 después de Cristo. Escribió este evangelio. Por lo tanto, cuando lo escribió, ya había una iglesia, una primera iglesia, y que estaba sufriendo persecución. Una iglesia que era perseguida, y ellos sí que sabían lo que era la cruz. Porque ya la cruz, los romanos no solamente la estaban usando para poner a los asesinos, a los ladrones, a los que se rebelaban en contra de ellos, sino que a la cruz estaban llevando a los cristianos. Estaban llevando a los seguidores de ese Cristo que se decía Señor. Entonces cuando Lucas escribe, ¿sabe quiénes van a leer este evangelio? Los hermanos que estaban sacrificando su propia vida por seguir a Jesús y que eran crucificados, encendidos. Las cruces servían para iluminar los jardines y las cruces tenían los cuerpos de nuestros hermanos quemados, vivos. Eran las luces para ellos, para los romanos. Entonces había que pagar un precio, no iba a ser fácil. Muchos hermanos, muchos hijos, hijas del Señor, cuando nos cuentan sus sufrimientos, sus aflicciones, y de repente dice, pero yo no sé por qué pasa esto, o es tan difícil. Y uno ve la situación y uno dice, Señor, es tan complicado lo que está viviendo, es tan difícil, está siempre expuesto a tantas cosas, hay tanta oposición, tanta persecución. Y uno empieza a orar, Señor, por favor, ayúdalo, levanta la persecución. Pero muchas veces es el precio que hay que pagar. Es tu precio. ¿Y sabe cuál es la oración correcta? Señor, que en medio de todo esto no le falte la fe. Amén. Es como oró Jesús por Pedro. Amén. En medio de todo tu desastre que viene por delante, yo he orado al Padre para que no te falte la fe. Amén. Para que puedas entender esto y puedas razonar de la forma correcta, te puedas arrepentir y puedas después volver con tus hermanos afirmado. Eso es. Todo
todos debemos pagar un precio. Algunos pueden decir, pues que mi trabajo es horrible. Puede ser el precio que estás pagando. Todas las situaciones se ven adversas. Puede ser el precio del discipulado. Porque seguir a Cristo y hacer las cosas diferentes a los demás te va a hacer pagar un precio. El ser responsable, el ser recto delante del Señor, el actuar con justicia, te va a sacar de la multitud y van a decir, es que es canuta, no, es que este es cristiano. Y se van a dejar caer con todo. Estás pagando el precio, estás llevando tu cruz. Y no te sientas mal por eso. Siéntete favorecido por el Señor. Siéntete bienaventurado, bendecido, dichoso. Pablo decía, gócense en las tribulaciones. Cuando se les ponga la cosa negra, pónganse ustedes una alabanza en la boca. Porque significa que están haciendo las cosas bien. Gloria a Dios. Si es que este es como el mundo al revés. Es al revés de lo que el sistema te dice. Pero el Señor está allí diciéndote, vamos, estás llevando la cruz. Todos los sentenciados a morir crucificados tenían que portar su cruz. Tenían que hacer el viaje y subir al Gólgota, al lugar de crucifixión que era alto, porque de todas partes tenían que verse las cruces, tenían que verse el castigo. Y a todos los hacían llevar la cruz. Jesús también la llevó. Y su estado era tan deplorable que cayó. Y alguien tuvo que tomar la cruz por él. Jesús te dice una y otra vez, mi yugo es fácil, mi carga es ligera, porque yo la llevo contigo. Yo estoy contigo, yo estoy portando también esa cruz contigo. Aleluya, gloria al Señor. Qué maravilloso es. Entonces, debemos entender el precio del discipulado. Número 2, el discipulado y la torre. Le puse yo a esta parte. Versículo 28 dice, sin embargo, no comiences tu discipulado, no lo comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio, dice esta, pero la 60 dice una torre, sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos, antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó la torre y no pudo terminarla. Vergüenza, burla, escarnio. Jesús te está diciendo hoy día lo siguiente. Siéntate. Si tuviera la silla más cerca me sentaba. Siéntate y piensa. Saca los cálculos. ¿De verdad quieres ser mi discípulo? Sí, amén. Porque puedes seguir siendo un oyente, un creyente toda la vida. Puedes ser salvo toda la vida. Y yo en el cielo te voy a recibir. Pero si quieres ser mi discípulo, esa es otra cosa. Amén. Eso implica renuncia, implica que me llames Señor, implica que me dejes guiar tu vida y que me permitas enseñarte este discipulado. Amén. Las recompensas son maravillosas. Eso te está diciendo el Señor. Amén. Mira, en el tiempo bíblico las torres eran súper importantes. Por eso Jesús usa ese ejemplo. Porque una torre, ¿cierto?, tenía dos propósitos que eran los generales. Una torre de vigilancia o una torre de defensa.
Y en las torres de vigilancia, esas se levantaban en propiedades agrícolas, en terrenos agrícolas, donde habían campos sembrados, donde había viñas, los árboles, los viñedos, ¿cierto? Y no solamente había una cabaña donde estaban los campesinos, sino que había también una torre que era levantada. Esa torre tenía que tener un cimiento, eran de piedra. No eran tan anchas, eran más bien angostas, pero tenían que ser altas, porque para ser de vigilancia debían permitirle al que llegara hasta arriba mirar en 360 grados qué estaba pasando en el viñedo o en el campo. Torres de vigilancia que se hacían súper importantes, porque andaban muchos merodeadores, andaban muchos ladrones, se metían animales a tomar las uvas de los viñedos. Y la torre de vigilancia permitía tener a raya todos esos ataques y peligros en contra de los sembrados o de los viñedos. No se construían con un fin de ornamental, de ¡oh, qué linda la torre! No, eran prácticas, netamente para algo práctico. Y las torres de vigilancia, las torres de defensa, estas torres estaban y eran parte de los muros que fortificaban las ciudades. Las ciudades antiguas, las grandes ciudades, construían murallas a su alrededor. Y adentro de esa muralla estaba la ciudad. Y para entrar en la ciudad había que entrar por las puertas de la ciudad. No cualquiera podía entrar. Y las torres de vigilancia había siempre una a cada lado de la puerta principal. Y se disponían a intervalos entre esos muros muchas torres, ¿sí? Para poder mirar desde la distancia. Ahí estaban los vigías. Ahí estaban los atalayas. Eran los que eran encargados, soldados encargados de ver si el enemigo venía de lejos. Eran encargados, ¿cierto?, de dar la alarma oportuna a tiempo de que algo estaba sucediendo. Eran estrechas y que solamente cupiera un hombre, ¿cierto?, el ancho de un hombre con armadura, porque cuando eran asediadas las ciudades también se querían tomar las torres. Entonces solamente cabía uno porque así lo podían detener cuando iba subiendo la escalera. Eran estratégicas absolutas. Amén. Así es. Y el Señor está diciendo algo que es tan importante. El discipulado es como construir una torre, que no es cualquier cosa. Amén. Una torre que puede traer un tremendo beneficio. Una torre, cierto, que es de defensa, una torre que es de vigilancia. Una torre, cierto, que en este proceso de discipulado se vuelve importante no solo para ti, sino para los que están alrededor. Si el Señor logra tener un discípulo en un lugar, el reino del Señor llega a ese lugar. Si en medio de tu trabajo eres el único cristiano y tú no eres un cristiano de cartón, como dicen los chiquillos fanáticos de cartón, no eres un cristiano de cartón, eres un discípulo del Señor, el reino del Señor llegó a ese lugar. Amén, así es. Amén. Y todo el reino, con todo lo que eso significa, el gobierno de Dios llega a ese lugar. Así es. Entonces la bendición que tú portas empieza a provocar ondas. Empieza a esparcirse, empieza a llegar a los corazones. Jesús dijo, piénsalo. ¿De verdad quieres ser mi discípulo? Saca los cálculos. Yo creo que todos en su momento tuvimos que hacer un cálculo. Y en un momento de mi vida, cuando yo tuve que decidir por Cristo, yo tuve que cortar con una persona que lo único que había hecho era sacarme de todo mi propósito y destruirme. Pero estaba tan adentro. Pero cuando yo determiné y dije, Señor,
yo te prefiero a ti. Amén. El Señor me agarró y me arrancó lo que tenía en mi corazón. Y fue igual que cuando tú haces fuerza con un velcro grande, que tú lo estiras y tú sientes cómo está haciendo la fuerza. Eso sentí yo en mi corazón. Fue así, un desgarro. Y fui libre para seguir a Cristo y para ser su discípula a los 25 años de edad. Aleluya. Todos necesitamos despojarnos de algo. Amén. Todos necesitamos poner al Señor en el lugar que le corresponde. Todos necesitamos decirle, Señor, yo sí quiero pagar el costo. Amén. Porque sé que no voy a estar sola ni solo. Amén. Lo que venga, Señor, lo vamos a enfrentar juntos. Sobre todo en este tiempo, el Señor Jesús necesita verdaderos discípulos por todo lo que se está gestando, por todas las tinieblas que están tomando lugar, por todo lo que está pasando en la educación chilena. El Señor necesita discípulos que saquen la voz y que digan, el Señor dice que no. Aleluya. Así es. Y si el Señor dice que no, entonces yo también digo no. No lo permito. Amén. Así es. Pero esa actitud de guerrero, de soldado, de un entregado, solo la tiene un discípulo. Porque el otro, la multitud, dicen, no importa. No importa que los demás peleen, no importa, no importa si el Señor me va a guardar igual. Y se conforma con ser así toda la vida y no conoce nada de Dios y no se le es revelado el reino y no conoce el poder del Espíritu Santo. Y rasguña y rasguña y rasguña y no camina de pie como un discípulo del Señor con la frente en alto, Amén. sabiendo quién es el que nos llamó. Jesús dijo y siguió, ¿cierto? Y dijo que todo aquel que quería comenzar, pero no le tomaba el peso a esto, su construcción se iba a caer. Así es. Mire, no hay cosa peor que cuando uno se pone en un proyecto de edificación y que se te acaben las lucas antes de terminar. Así es. ¿Sí o no? Así es. Iba todo bien, tenías calculado. De hecho, los constructores dicen que uno tiene que tener un cálculo y un presupuesto, ¿cierto? Supongamos que vamos a hacer una ampliación. Y tú haces el cálculo, el presupuesto con un constructor, con alguien que sabe, ¿cierto? Cotizas todos los materiales, todo, dice, no, esto va a costar tanto, la mano de obra es tanto, ya hay un redondeado de tantos millones de pesos. Y los expertos en el tema dicen que tú tienes que calcular un 20% más de todo eso y tenerlo ahí para la reserva, para los imprevistos. Porque más que seguro, dicen, se te va a acabar la plata y no vas a alcanzar a terminar. Si uno actuara con sabiduría, se preocuparía de eso. Pero ¿qué hace uno? No, se me va a alcanzar. Estamos justito, viejo, pero me alcanza. Y resulta que a la primera botaron una muralla y estaba la embarrada. Destaparon el techo y no había nada bueno. Toda la conexión eléctrica va a tener que ser cambiada. No, abrimos la muralla y está lleno de termitas. Y no juntaste para eso. Así, por eso que el Señor tomó este ejemplo, porque es tan real, es tan que nos ha pasado a todos, que debemos pensar, sí Señor, o no Señor. Él no va a cerrar el reino si tú dices que no, porque Él no hace eso, pero vas a vivir cosas distintas. No vas a vivir en la plenitud que Él quiere que tú vivas. Amén. Y el versículo 33 dice, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Yo pensaba así como alguien decía, o sea que usted me está diciendo que yo tengo que dar pilucho en la calle. No te está diciendo eso el Señor, ¿cierto?
Lo que pasa es que Jesús, en todo lo que Él había hablado hacia atrás, había dejado tan claro que el corazón del hombre está puesto en las cosas terrenales. Que los deseos, los proyectos, los anhelos, todos se mueven por la plata que tengo y lo que puedo hacer con la plata. Y todo, cierto, también se entrelaza con las personas. Es que si esa persona está conmigo, soy feliz. Y si esa persona no está, nunca más vaya a ser feliz. Es como tonto. Perdón la palabra. Porque la vida no se hace en torno a las personas. La vida se hace en torno a Jesucristo. Porque el que tiene que enamorar tu corazón no es la señora, no es el caballero, no, es el Señor. Porque de quién dependemos realmente no es si el esposo trabajó este mes y si no trabajó no hay pan. No, dependemos del Señor. No haga su vida en torno a la familia. Entiéndame lo que le estoy diciendo. No haga su vida, no le levante un altar a la señora, no. Cuídela, respétela, tal como dice el Señor, pero su mujer no es Dios. Amén. Su esposo jamás va a ser Dios. Amén. Usted tiene una dependencia única de Él. Amén. Y cuando Él sea el centro, todo lo demás, padre, madre, hermano, hijo, hija, trabajo, bienes, todo va a tomar su lugar. Amén. Todo va a tomar su lugar. Entonces, cuando no te vaya bien con los hijos, ¿a dónde va a recurrir? Al Señor, pues. Cuando la cosa vaya mal en el matrimonio, ¿a quién va a recurrir? ¿Le va a recriminar al marido si está tan mal como usted? Hable con el Señor. Amén. Es así. Esto es dependencia de quien debes depender. De Jesucristo. El que es discípulo del Señor depende de Jesús. Amén. No importa lo que esté pasando. El Señor se encarga de dar. El Señor se encarga de proveer. Jesús les dijo a los discípulos porque se complicaban tanto como nos complicamos nosotros. Y está claro que el Señor no comparte su gloria con nadie, ni con nada, ¿cierto? Y Él le dijo al pueblo, a los que estaban ahí, a los que le seguían, les dijo, ustedes tienen un gran problema. Miren las aves de los cielos. Su Padre las alimenta. Miren los lirios del campo, bellos, hermosos. Ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Aunque traten de añadirse unos 30 centímetros de altura, nunca lo van a poder hacer. Aunque usen así las plataformas, eso va a ser mientras están en las plataformas. Pero cuando se bajen van a ser tan chicos como siempre. Hay cosas que no van a cambiar ustedes. Hay cosas que por más que te mates trabajando, Dios ya las dispuso así. Y es que ni un solo pajarito cae a tierra sin que Él no lo sepa. ¿Y acaso no valen ustedes más que unos pajaritos? ¿Acaso no son más valiosos ustedes que los lirios del campo? Entonces, ¿por qué se afanan por las cosas de la tierra? Mejor hagan tesoros en los cielos, busquen primeramente el reino de Dios, sean justos y todo el Señor lo va a dar y lo va a añadir. Hagan tesoros en los cielos, porque aquí, si meten la plata debajo del colchón, alguien se las puede robar. Si la guardan adentro de un tiesto para que esté escondida, más de alguien justo va a tomar ese tiesto y va a encontrar con la mina de oro. No hagan tesoros que se van a oxidar, que se van a corromper. Hagan tesoros en los cielos donde la orina, ni el hollín, ni la polilla puede corromper. Jesús pone las cosas en el perfecto lugar. Amén. Y si determinamos seguir a Cristo, entonces lo seguimos a Él. Amén. Todo lo demás es secundario. Todo
todo lo demás está en segundo lugar. Amén. Aleluya. Amén. Por eso que hay que dejarlo todo. La Biblia dice que, y el mismo Lucas, el que escribe todo esto, que se dio la media pega, ¿cierto?, de recolectar toda la información y bajo la dirección del Señor unirla toda, escribió Hechos. Y resulta que en el libro de Hechos, donde está la iglesia, están haciendo realidad todo lo que Jesús dijo. Porque dice que ya no se preocupaban por tener bienes personales. Dice que todo lo daban, todo lo juntaban, todo lo traían a la iglesia y se repartía conforme a la necesidad de cada uno. Tenían todas las cosas en común, creían en Jesús y estaban juntos. Es decir, toda la enseñanza de Jesús se aplicó en la primera iglesia. Y así debería ser en nosotros. El pastor decía una gran verdad, y es algo que se está viendo que va a suceder, y es que la economía mundial va en picada, va en caída, y empieza siempre por algunos países, pero esos arrastran al resto, por muy economía estable que se pueda tener, pero lo global del mundo arrastra a las economías mundiales, y no se puede esperar lo mejor para los años que vienen, pero podemos estar seguros, seguros, pero absolutamente seguros, que a los que seguimos a Cristo, a los discípulos del Señor, los hijos de Dios, no nos faltará nada, porque aun si no hubiera, Él crea lo que no hay. Aún si no hubiera nada en la despensa, Dios hace aparecer lo que necesitas. Para Él no hay problema. La humanidad tiene que colapsar. Los gobiernos humanos tienen que colapsar. Está dicho en la Escritura desde hace miles de años. Lo que estamos viviendo fue dicho por el profeta Juan cuando recibió la revelación del Apocalipsis. Tiene que quedar la escoba, tiene que caer todo, tiene que irse todo a la porra. Porque cuando eso ocurra, buscarán a uno que los salve, que no va a ser el Señor. Y todo lo que hoy día vemos, la inteligencia artificial, todo lo que vimos con nuestros ojos, como un hombre parapléjico era capaz de volver a caminar. Cómo se logró unir un circuito computacional con el cerebro, con la red neuronal de una persona, y lograron hacer esa convivencia. Eso es impresionante. Dios dijo que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar. El conocimiento era como que se iba a destapar. Pero el conocimiento, a mayor conocimiento, peor para la humanidad, porque se usa en contra de nosotros mismos. Entonces, claramente necesitamos estar con Jesús. La decisión es tuya. Y es tan personal, porque uno dice, pucha Señor, mis hijos, pucha las mujeres, pucha Señor, mis hijos, pucha Señor, mi esposo, pucha Señor. Y tratamos de que todos sean salvos. Pero esta decisión es personal. Yo no puedo decidir seguir a Cristo ni por Bernabé, ni por José, ni por Yuri, por mí. Entonces esta determinación al discipulado a decir, sí Señor, sé que me va a costar. Sé que voy a tener que renunciar a muchas cosas. Sé que a lo mejor usted me va a cambiar el panorama, sí, y me voy a tener que acostumbrar a lo nuevo. Sé, Señor, que quizás lo que yo pensaba que iba a suceder jamás va a suceder, y usted tiene otra cosa para mí, pero no importa, porque si lo determina usted para mi vida, entonces es lo bueno, es lo correcto, es lo mejor, es lo perfecto. Amén. Jesús le habló a la multitud. Después de eso que dijo,
Un montón, dijo. Me dio mucho gusto conocerte, Señor. Gracias por el milagrito que me hiciste. Chaito, chaito. Así es. Y nosotros podemos hacer lo mismo. No, prefiero quedarme así. No, prefiero ahí nomás. No, si no soy ningún ungido. Si estoy empezando a tirarnos al suelo. No, si yo no sé orar. No, si yo no puedo leer. No, si no, estoy tan enrollado. Pero son puras excusas. Excusas. Entonces, la decisión es toda nuestra. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Si usted tiene hijos chicos, ¿sabe lo que le recomiendo? Pague el precio. Porque usted está formando. Para que lo que vean sus hijos en usted sea digno de imitar. Y que cuando les llegue su decisión, digan, yo estoy clarito, estoy clarita, porque mi mamá es discípulo del Señor, mi papá sigue al Señor Jesucristo, lo ama con todo su corazón, yo sé lo que quiero hacer con mi vida. Póngase de pie, amén. Jesús se tardó como 1 año y medio más o menos en elegir a los 12 de entre todos los que lo seguían, porque eran los que quisieron andar con él, los que permitieron y vieron en Jesús a alguien muy especial y dijeron, no, yo me quiero quedar con él, me quiero quedar, yo quiero aprender, no, este de verdad es maestro, no, este debe ser profeta de Dios. Eso conversaban los discípulos. Y cuando llegó el momento de elegir a los 12, dice Jesús que ni siquiera se dejó llevar por la buena onda de los discípulos. Dice que oró al Señor. Y Él lo direccionó. Y le dijo, Pedro, Juan, Santiago, ¿cierto? Todos los discípulos, Natanael. Los fue eligiendo uno a uno y los llamó. El Señor un día apareció en nuestra vida y dijo, sígueme, ¿me quieres seguir? ¿Me quieres seguir? Y hasta ahora hemos caminado y gloria a Dios porque hemos sido fieles. Si Él no nos hubiera ayudado ya hubiéramos renunciado hace mucho tiempo. Pero estamos y seguimos. Pero hoy día el Señor está diciendo hay un costo nuevo que van a tener que pagar por los tiempos que están viviendo. Pero yo estoy con ustedes. Oremos al Señor. Cierre sus ojos allí, incline su cabeza. Dios amado, cuán grande es tu amor, Señor. Tú eres fiel y verdadero. No hay otro como tú, Señor. Escuchamos el llamado de tu palabra y queremos primeramente darte gracias. Gracias por amarnos, gracias porque en un momento llegaste a nuestra vida, nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque lo que hemos caminado contigo, aunque nos ha costado, ha sido, Señor, de ir cada día conociéndote más, de sentir tu amor sobre nosotros, de ver tu mano cariñosa, tu mano que sostiene, tu mano que provee cada día sobre nosotros. Y aunque a lo mejor no hemos sido los mejores, hemos permanecido creyendo en ti. Pero hoy, Señor, el llamado es muy claro. Y tú deseas que nosotros seamos discípulos, verdaderos discípulos, dispuestos a pagar el costo. Señor, sabemos que los tiempos que estamos viviendo no son fáciles para ser hijos de Dios. No somos ni los más populares, Señor, ni somos los mejores en esta sociedad. Sin embargo, tú nos has dado un lugar, tú nos has dado una voz, tú nos has dado, Señor, presencia en medio de este tiempo y en este país, Señor. Por eso oramos, porque sé que este llamado que tú estás haciendo a un discipulado verdadero, entregado, Señor, no es solamente para el nuevo comienzo, esto tú lo estás haciendo llegar a tu iglesia, a toda tu iglesia, Señor. Porque necesitamos determinar a qué Señor vamos a servir. Necesitamos tomar una decisión radical, perder lo que haya que perder, soltar
lo que haya que soltar por seguirte a ti, Señor. Porque tú eres la luz. Porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Porque solo tú eres Señor y Dios sobre nosotros. Dios mío, perdona los años de rebelión, perdona los años de desinterés, perdona el tiempo, Señor, en que a lo mejor no entendimos lo que tenía, Señor, lo que contenía, lo que implicaba el seguirte. Pero hoy tú eres muy claro, Señor. Tú debes ser el primero en nuestra vida. Tú debes tomar el centro de nuestra existencia. Tú debes ser el más importante. A ti te debemos amar por sobre todas las cosas. Porque volvemos al primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese fue el primer mandamiento, Señor. Y tú, Señor, lo cumpliste. Y tú lo confirmaste. Amar a Dios por sobre todas las cosas significa dejar, Señor, de centrarnos en nosotros. Dejar, Señor, que tú domines, permitir que tú gobiernes nuestra vida, hacerte parte de todas nuestras decisiones, agradarte con nuestro proceder, querer caminar siempre en la luz, Señor. Dios mío, trata con cada uno de nosotros, porque necesitamos tu dirección, oh Dios. Tú nos estás llamando a un discipulado verdadero, donde el costo para muchos va a ser alto. Sin embargo, la recompensa siempre 100 veces más, dice tu palabra. Y aún si no hubiera recompensa en esta tierra, la recompensa mayor está en la eternidad. El vivir para siempre contigo. Señor, corta las ataduras que nos atan a esta vida terrenal. Lo que nos roba el gozo, lo que nos roba, Señor, la fuerza. Lo que se interpone, Señor, entre tú y yo. Señor, lo que hace, Padre, que seduce a la gente, seduce a los hijos de Dios, que les vende una mentira de un evangelio light, de un evangelio hermoso, lindo, precioso, donde nunca van a tener pesar. Tú no nos prometiste eso, Señor. Tú nos dijiste: en el mundo tendrán aflicción, la van a pasar mal a ratos, pero acuérdense que yo estoy con ustedes. Recuerden que yo he vencido al mundo, y por cuanto tú venciste, toda aflicción es solo temporal. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Señor. Porque tú eres la luz del día después de cada noche. Tú eres la luz, ese sol resplandeciente de justicia que sale después de cada noche, Señor. Tú eres nuestra luz. Señor, te pido que toques nuestros corazones, que nos enseñes, que nos des valentía, así como tú fuiste valiente. Así como tú te afirmaste en tu propósito, así como teniendo la oportunidad de no cumplir el propósito, tú dijiste: yo lo haré igual, yo cumpliré la voluntad de mi Padre. Oh Señor, que haya ese sentir en nosotros, el sentir de Cristo Jesús, que no se miró como alguien tan extraordinario, aunque lo eras, que no hizo valer todos sus títulos en el cielo, sino que te volviste siervo y te entregaste hasta la muerte, Señor. ¿Qué cosa deberemos renunciar? No lo sabemos, pero tú nos vas a preparar. ¿En qué escena nos vas a poner, Señor, que vamos a tener que levantar la voz y decir no a muchas cosas? No sabemos, pero tú vas a estar allí presente. Tu palabra dice: no tengan temor. No tengan temor cuando tengan que defender su fe, porque el Espíritu Santo pondrá palabras en su boca. Señor, tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que eso es una verdad.
Yo te pido, Señor, que podamos ser esos discípulos que honren y glorifiquen el nombre de tu Padre. Gracias porque tú nos permites decidir hoy qué vamos a hacer. Queremos ser tus discípulos, Señor, todos los días de nuestra vida terrenal. Todo el tiempo que tengamos aquí por delante, hacer tu voluntad, servirte con gozo, crecer cada día en el Espíritu, fomentar las relaciones saludables, Señor, con nuestros hermanos y hermanas en la familia de Dios. El poder, Señor, plantar el reino del Señor en todo lugar. El traer a los perdidos a tus pies, Señor. El hablar de la salvación de Cristo Jesús. Señor amado, queremos hacer tu voluntad. Gracias, Jesús. Porque cuando nos debilitemos, porque cuando veamos que la cosa está complicada, solo debemos recordar que tú estás y que has prometido ayudarnos en todo momento y que nos has dado desde ya la victoria y que en ti somos más que vencedores, Señor, porque tú nos has amado. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en nuestros corazones. Te bendecimos, bendigo a tu iglesia, bendigo a todos los hijos que se conectaron. Reciban también ellos, Señor, el vigor, la fuerza para seguir adelante y puedan ellos también disponer su vida al discipulado real y verdadero, Señor. Gracias por todo, Señor, te bendecimos y la gloria y la honra es para ti, Dios amado. Gracias, Señor, amén y amén. Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Pastor. Bien, amados, levanten su manito y vamos a orar nomás para bendecirles. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, los hijos de esta casa, Señor Padre. Declaramos sobre ellos, en el nombre de Jesús, la paz de Dios sobre ellos. El bien de Jehová está sobre ellos. La bendición del Señor le acompañará durante todos los días, Señor Padre, de su vida de esta semana. Bendícele, Señor, su camino. Bendícele sus trabajos, Señor. Todo lo que en esta semana tus hijos harán, Señor Padre Celestial. Así tú es con ellos, Señor, en todo momento, Señor Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.